Bueno, pues vamos a ver ahora cómo integrar nuestro proyecto que ya teníamos hecho con JPA y Spring eh, para que se conecte con la base de datos de Postgres que acabamos de configurar. Entonces, los pasos para que puedan configurar su base de datos, para que puedan integrar su base de datos con JPA, están descritos en la diapositiva 323. En esencia lo que hay que hacer son estos tres pasos. Primero tenemos que agregar el driver para que soporte PostgreSQL. Eso básicamente en Maven significa agregar una dependencia. El segundo paso es configurar una nueva unidad de persistencia en el archivo del persistence.xml. Recuerden que este archivo es el que usa JPA para que ustedes puedan definir cómo van a ser las conexiones, cuáles van a ser las conexiones que van a usar para sus respectivas bases de datos. Y como estamos usando Spring, también tenemos que avisarle a la configuración de Spring que queremos usar esta nueva unidad de persistencia que va a ser para Postgres. Entonces, pues las dependencias de Maven básicamente es irse a la diapositiva 324 y vamos a copiar este texto que está aquí. Eso es para habilitar la dependencia de Postgres, del driver de Postgres. Entonces tenemos que irnos aquí a nuestro proyecto, y en nuestro proyecto recuerden que teníamos el archivo del POM.xml. Recuerden que ese archivo está, si están en la pestaña de Projects, está hasta la parte de abajo donde dice Project Files. Entonces aquí abren el archivo del POM.xml y aquí en la lista de dependencias vamos a pegar esa nueva dependencia que copiamos hasta el final, después de que vengan las dependencias que teníamos de Tomcat. Recuerden que estas dependencias que están arriba eran para lo de el Tomcat embebido, y esta nueva dependencia pues va a ser para Postgres. Entonces aquí le voy a poner como un comentario: dependencia para el driver de PostgreSQL. ¿Sí? Recuerden que esto del driver es básicamente una colección de clases que le permiten saber a Java cómo conectarse a una respectiva base de datos, y usando el API de JDBC pues ya puede hacer las consultas necesarias. Y bueno, al final JPA termina utilizando por abajo esa capa de bajo nivel que es JDBC para ser parte de las consultas. Bueno, la implementación de JPA, que en este caso estamos usando Hibernate. Bueno, entonces esta es nada más la dependencia para que puedan tener el driver de Postgres. Ahora tenemos que configurar una nueva unidad de persistencia. Igual, para ahorrarme un par de segundos, lo que voy a hacer es copiar la configuración de la diapositiva 325. Entonces de aquí nada más tienen que copiar este texto que está en verde y se van a ir aquí a su proyecto. Y recuerden que las unidades de persistencia en JPA se configuran en el archivo persistence.xml, que recuerden que en su proyecto está en esta carpeta que dice Other Sources, SRC Main Resources, y luego está la carpeta MetaInf y finalmente está el archivo persistence. Entonces en este archivo lo que tienen que hacer es pegar esta unidad de persistencia. Yo lo voy a pegar aquí al principio. Voy a formatear mi código. Y entonces ya tenemos esta nueva unidad de persistencia que es log pruebas y en Postgres. Fíjense que esta unidad de persistencia es prácticamente está usando las mismas propiedades que hemos visto desde el principio del curso. Si se fijan, lo que tengo que hacer aquí es en las propiedades de la conexión le estoy indicando, en esta propiedad que dice JDBC driver, le estoy indicando que necesito utilizar el driver pero de PostgreSQL para que sepa cómo conectarse nuestra aplicación Java a la base de datos. En esta otra propiedad que dice JDBC URL, básicamente estamos definiendo la URL para que nos podamos conectar a la base de datos. Recuerden que su base de datos, cuando arranca su servidor de la base de datos, ese servidor arranca en un puerto. Entonces aquí le estamos diciendo que en nuestra máquina, el localhost, este servidor, la base de datos en Postgres, corre en el puerto 5432. Si ustedes están en Windows, y seguramente el puerto en el que arranca también es este mismo. Ese puerto recuerden que también lo configuraron cuando instalaron Postgres en sus máquinas. Ahí ustedes definieron este numerito y pues el default que casi siempre se usa es el 5432. Y fíjense que la URL, a diferencia de la que habíamos utilizado antes para cuando estábamos haciendo los ejemplos con HSQLDB, ahora en este caso ya se llama PostgreSQL. Y fíjense que aquí también en la URL viene esto que dice diagonal blog-pruebas, que si recuerdan es el nombre de la base de datos que definimos
cuando arrancamos nuestra base de datos de Postgres en el video anterior. Si recuerdan creamos una nueva base de datos, que es esta, la de blog-pruebas, y esa base de datos es la que está ahorita en esta base de datos de Postgres, en el servidor de Postgres. Entonces, ya nada más tenemos que indicar el usuario y el password que vamos a utilizar para conectarnos. En este caso, pues aquí tengo usuario pruebas, pero le voy a poner más bien Postgres, porque recuerden que estamos usando este usuario que es el administrador, y el password que yo tengo para este usuario administrador es 1234. Entonces, en su caso, pues tendrán que poner su usuario de Postgres y también el password de su usuario. Y fíjense que aquí nada más hay otra propiedad extra que vale la pena mencionar, que es esto que dice el Hibernate Dialect. Acuérdense que cuando nos conectábamos a la base de datos hecha con HSQLDB, utilizamos el dialecto para esa base. Ahora, como estamos usando Postgres, fíjense que el dialecto es diferente, ¿sí? Entonces, ya con esos cambios ya queda definida la unidad de persistencia, y ya lo último que queda es avisarle a Spring que vamos a usar esta unidad de persistencia para hacer pues todo lo que tenga que ver con consultas. Recuerden que el archivo de configuración de Spring para esta aplicación, para la parte de los DAOs, lo definimos dentro de la carpeta de esta carpeta está aquí mismo en Other Sources. Ahí en esa carpeta está la carpeta de MetaInf, y luego está esta carpeta de Other Sources, SRC Main Resources, y luego está el archivo de Spring Context. Entonces abren ese archivo de Spring Context, y si recuerdan, pues en este archivo de Spring Context teníamos configurado todo lo de los DAOs. Esto es, pues acuérdense que en JPA necesitamos configurar el Entity Manager Factory, el Entity Manager y luego el administrador de transacciones, ¿no? Todos estos componentes los vimos en clases pasadas. Entonces, pues nada más recuerden que el Entity Manager Factory tiene esta propiedad que es Persistent Unit Name, en el que nosotros especificamos del archivo persistent, pues cuál va a ser la unidad de persistencia que vamos a utilizar, cuál es la configuración de la unidad de persistencia que vamos a utilizar para conectarnos a la base. Entonces, en este caso, pues ya definimos esta nueva unidad de persistencia en el archivo persistence, que se llama blog pruebas Postgres. Entonces, este mismo nombre que está aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí en lugar de esto que dice blog pruebas memoria. Entonces, eso nada más es para que cuando arranque nuestra aplicación Spring MVC, con todo lo que ya teníamos, pues también reconozcas esta nueva conexión a esta base de datos, y pues ahora esté trabajando usando la base de Postgres. Entonces, creo que no se me pasó nada. Vamos a correr esta aplicación. Recuerden que pueden ejecutar esta aplicación yéndose a su proyecto, le van a dar clic derecho y luego en la opción de Run, y eso va a arrancar el servidor Tomcat que habíamos configurado en clases pasadas. Entonces ahí ya está arrancando el servidor. Vamos a ver si ahorita nos marca algún problema. Vamos a ver si... Creo que todo va bien. Voy a checar en esta otra... Aquí en esta otra pestaña también me indica que ya arrancó. Sí, ya está bien. Y vamos a probar nada más esta ruta que ya teníamos, que es de diagonal curso, diagonal Spring, diagonal inicio. Entonces fíjense que ya está haciendo lo mismo que teníamos antes con la base de datos de HSQLDB, pero ahora estamos utilizando Postgres. Entonces esta información ya proviene de las tablas que definimos en nuestra base de Postgres. Y pues básicamente eso era lo único que teníamos que hacer para configurar nuestra aplicación y cambiar la base de datos que estábamos utilizando. Como pueden ver, el proceso de cambiar a la base de datos no es muy difícil. Si quisiéramos utilizar una base totalmente diferente, sería básicamente hacer los mismos pasos. Nada más hay que conseguir el driver de esa base y cambiar la unidad, bueno, crear una nueva unidad de persistencia para esa conexión. Entonces, si ya tienen como replicada la información de una base de datos en otro tipo de base de datos, por ejemplo, si tienen una en Postgres y otra en MySQL, como pueden ver, cambiarse de base de datos no es tan difícil, siempre que ya tengan pues esos datos replicados, ¿no? Muchas veces esa realmente es la parte difícil, el migrar los datos de una base de tablas que ya existían a otras puede ser algo bastante complicado. Pero bueno, yo creo que esto ya les muestra cómo configurar con una base de datos más profesional como es esta de Postgres.